Hola queridos niños, bienvenidos al día número 3 de nuestra escuela bíblica de vacaciones. Recuerden que estamos hablando sobre pasos hacia Dios. El día de hoy tenemos nuestra lección número 3 y como dijimos ayer, vamos a ver más acerca del Hijo de Dios. Jesucristo llevó el castigo de nuestros pecados. Debemos recibirle en nuestro corazón. El versículo para memorizar es: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Juan 3:16. Qué agradable es recibir y hacer regalos. En Navidad, en cumpleaños y en otras fechas especiales nos gusta regalar algo a las personas que amamos y también nos gusta que nos regalen. El versículo de hoy, como lo escuchamos, trata de un regalo especial. Recuerden, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Quién fue el que amó? Correcto, Dios. Por causa de este amor, ¿qué fue lo que hizo? Dio a su Hijo unigénito. ¿A quién lo hizo? A todos los que creen en Él. Así que hoy aprenderemos de la Biblia cómo Dios nos dio ese regalo. Hoy aprenderemos una cosa nueva. Dios es una Trinidad. Esto quiere decir que Él es Dios en 3 personas. La palabra Trinidad proviene del latín y quiere decir 3 en 1. Las 3 primeras letras significan 3. Un triciclo tiene 3 ruedas, pero es una sola cosa. Un triángulo tiene 3 lados, pero es un solo objeto. Muchas cosas son 3 en 1. Un huevo es una trinidad. Tiene cáscara, clara y yema, 3 en 1, pero es un solo huevo. Del agua podríamos decir lo mismo. Si hierve y se hace vapor, es otra forma del agua. Cuando se congela, se le llama hielo, pero no deja de ser sino agua en otra forma. Estas cosas son 3 en 1. Dios es una Trinidad, un solo Dios, pero en 3 personas que se llama Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Cada una de ellas es Dios y cada cual tiene una obra especial. Sin embargo, y aunque nosotros no podamos comprenderlo, las 3 personas son un solo Dios. Sabemos que esto es cierto porque la Biblia lo enseña así. Y tenemos varios pasajes, como en 2 Corintios 13 y 14, en Hechos 10:38 y 1 de Pedro 1:2, y en otros lugares de la Biblia. Ahora recitemos todos juntos lo que hemos aprendido respecto a Dios. Hay un solo Dios verdadero en 3 personas distintas. Repitamos: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El Hijo de Dios vivía en el cielo. Allá en el cielo, aún antes de que el mundo fuese formado, vivían Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Los 3 convinieron en qué manera mostrarían su amor al mundo, libertándolo del poder de Satanás. Como Dios sabe todas las cosas, sabía muy bien que tanto Adán y Eva como sus descendientes se dejarían engañar por Satanás. Dios no podría pasar por alto el pecado, permitiéndoles entrar al cielo con corazones manchados. El pecado recibiría su castigo. Pero a la vez, y para mostrar su gran amor por nosotros, Dios Padre buscó el medio de salvarnos: enviar a su Hijo unigénito al mundo. Dios Hijo estuvo dispuesto a hacer la voluntad del Padre. Todo esto se planeó antes de la fundación del mundo. Dejó su corona y trono y la multitud de ángeles que le servían para venir a vivir en la tierra durante 33 años. El Hijo de Dios vino a la tierra.
Por su amor hacia el mundo, Cristo, el Hijo de Dios, vino a ser uno de nosotros, viviendo como nosotros hace muchos años. El calendario nos dice cuántos. Cada vez que escribimos la fecha del año, como 2021, es como si dijéramos Dios nos amó y envió a su Hijo, puesto que nuestro calendario data desde su venida. Ni los enemigos de Dios pueden fechar una carta sin admitir que Él vino. Jesucristo nació como un niño. José no era el padre de Jesús, su padre era Dios. El Hijo de Dios nunca pecó. Jesucristo creció como todos los niños. Aprendió a trabajar en la carpintería, a correr y jugar y a estudiar. Asistía a la sinagoga que era su iglesia. Había niños menores en el hogar. Él como mayor ayudaba en los quehaceres y estuvo con ellos hasta los 30 años. Jamás pecó. Su vida fue pura y santa, agradando a su Padre siempre en todas las cosas. Al cumplir los 30 años, Jesús comenzó su ministerio público enseñando, sanando, obrando milagros y preparando a sus discípulos. Y así vivió 3 años, caminando por los campos y aldeas sin tener un hogar propio. Muchos le amaron y le siguieron, otros le odiaban porque les hacía ver su pecado y porque decía que Él era el Hijo de Dios. Cristo murió por el mundo pecador. Finalmente fue arrestado por los soldados. Las autoridades dijeron que debía morir por haber dicho que era el Hijo de Dios venido del cielo. Lo trataron como a un criminal, atándole, dándole latigazos y escupiéndole. Luego le hicieron llevar a la cruz, donde al final le colgaron, atravesándole con grandes clavos las manos y los pies. Levantada la cruz, todos los que pasaban podían verle. Lloraban de compasión los que le amaban. Otros se burlaban y reían. Pero entonces, y aunque solo eran las 3 de la tarde, Dios Padre mandó tinieblas a la tierra. Fue en la cruz donde Jesús sufrió y murió. Dios le resucitó de los muertos. Los que amaban a Cristo lo bajaron de la cruz, envolvieron su cuerpo con esmero y lo depositaron en una tumba. Pero Él era Dios y la tumba no pudo retenerle. Resucitó de la muerte con un cuerpo nuevo que los discípulos pudieron ver y tocar. Él les dijo que regresaba al cielo, pero que no por eso los dejaba solos. Un día ellos lo vieron marcharse elevándose al cielo, hasta que una nube le ocultó de sus ojos. El Señor les prometió volver. Entre tanto, debían servirle dando a conocer el Evangelio. Ahora vamos a ver cuál vino a la tierra. ¿Cuál era su motivo? Cristo es Dios y Dios puede hacer todas las cosas. Él podía haber vuelto al cielo sin morir en la cruz. Hubiera podido llamar a muchas legiones de ángeles que impidiesen a aquellos hombres malos maltratarlo y burlarse de él. ¿Por qué permitió Dios Padre que su Hijo sufriera así? ¿Por qué tuvo que sufrir? Escogió él mismo el sufrimiento. Todo fue porque no quiso volver al cielo solo. Deseaba que más adelante le acompañásemos. Sin morir en la cruz, hubiera vuelto solo al cielo. Muriendo recibía el castigo que merecíamos para que nosotros no lo recibiésemos eternamente. Solo de este modo podríamos vivir con Él en el cielo. Dios es santo, no puede contemplar el pecado ni pasarlo por alto. Tenía que castigarlo. Lo castigó en su propio Hijo. Les voy a contar 3 historias para que lo entendamos mejor. Hace algunos años un matrimonio salió hacia Sudamérica, acompañado por su hijito David. Allá establecieron una escuela para enseñar a los niños a leer y escribir, pero lo más importante era que les enseñaban la Biblia. Así muchos niños llegaron a confiar que el Señor Jesucristo era Dios. Pero había uno, Pedro, que nunca quiso obedecer las reglas de la escuela. Se empeñaba siempre en causar disturbios.
Su corazón no se conmovía con las enseñanzas de la palabra de Dios ni con la historia de Cristo. Los misioneros oraban por él y trataban de ayudarle. Un día Pedro se portó muy mal. El misionero le llamó a su despacho. Pedro entró fanfarrón y amenazante. El misionero le dijo que no le permitiría más tal comportamiento y que de seguir así lo iba a castigar. Le anunció cuál sería el castigo. Tendría que estar frente a todos los alumnos, quitarse la camisa y recibir en la espalda 7 latigazos. Pedro tenía una camisa preciosa, la primera de su vida, y estaba encantado con ella. Quitársela ante sus compañeros ya sería en sí un castigo. Al salir del despacho todavía iba malhumorado. Los misioneros y su hijo seguían orando por él. Al día siguiente Pedro fue tan malo como siempre. Con gran pesar, el misionero explicó a los alumnos lo que había dicho a Pedro el día anterior y por qué debía castigarlo. Le mandó pasar al frente. El niño obedeció, todavía fanfarrón. Se quitó la camisa. El misionero alzó la correa. Repentinamente se oyó una voz. «Papá, por favor, yo quiero recibir el castigo por él. De este modo sabrá que le amamos de verdad». Era la voz de David, el hijo de los misioneros. Su padre le dijo: «Pero David, tú no has hecho nada malo. No hay ninguna razón para que reciba su castigo». «Pero yo quiero recibirlo por él, papá. Es posible que así pueda comprender que le amamos y que también Dios le ama». «Bien, si lo deseas, David, tendrás que recibir todo el castigo, los 7 latigazos». David pasó adelante y dijo: «Estoy dispuesto a recibir todo el castigo, papá». El misionero ordenó a Pedro: «Puedes ponerte la camisa y sentarte. David recibirá tu castigo». David se quitó la camisa y volvió la espalda hacia su padre. El misionero dejó caer la correa sobre su amado hijo. Pedro, al ver que David se estremecía, se puso de pie gritando: «No quiero que David reciba mi castigo. Quiero recibir lo que merezco». «No», dijo el padre, «David lo recibirá todo». Al ver que David estaba llevando su castigo, Pedro se puso con sollozos. Terminando el castigo, el misionero con todo cariño condujo a David a su habitación para lavarle y curarle la espalda, las heridas. Al día siguiente por la mañana, David oyó un silbido junto a su ventana. De pronto, vio aparecer unos plátanos colgados al extremo de un palo. Era Pedro. «David, por favor, ¿puedo pasar a verte?». De ahí en adelante, Pedro fue el mejor amigo de David. Iba con él a todas partes. Se esforzaba siempre en agradarle. Le ayudaba en su trabajo. Un día David le preguntó: «Pedro, ¿verdad que tú me quieres?». «Claro que sí. ¿Cómo no voy a quererte si tú recibiste mi castigo?». «Pedro», le dijo David, «hay otro que recibió tu castigo, el Señor Jesucristo. Lo hizo así porque te amaba. Mi padre tenía que castigarte por tu mal comportamiento aquí en la escuela. Todos nosotros hemos nacido con tanta maldad en el corazón que no podemos ir al cielo, pero el Señor Jesucristo recibió el castigo que merecía toda tu maldad para que tú recibieses el perdón. Solo así podrías vivir con Él eternamente. Él te ama mucho más que yo, porque Él es Dios. Si tú quieres, Él puede vivir en tu corazón». Pedro confió en Cristo como su Salvador y aprendió a servirle. Llegó a ser uno de los más fieles en aquella misión. Esta historia muestra lo que Dios hizo por nosotros. Pedro pudo regresar a la escuela y recibir la bienvenida, porque David había llevado su castigo. Dios nos acepta en su familia y en el cielo, porque Cristo Jesús fue castigado por nuestra maldad. Nuestros corazones están corrompidos por el pecado, pero Cristo puede limpiarlos si le confesamos nuestro pecado y le pedimos perdón.
Al allegarnos a Cristo así, Dios Padre nos recibe en su familia, todo por el sacrificio de su Hijo al recibir lo que nosotros merecíamos. ¿Tú le has pedido a Cristo que sea tu Salvador? Hay 3 cosas que debemos saber y decirle al Señor. Número 1. Yo he pecado y me arrepiento. Número 2. Creo que Cristo sufrió por mí en la cruz. Y número 3. Le acepto como mi Salvador y Él me perdona. El Señor dice, al que a mí viene, no le echo fuera, en Juan 6:37. Esto quiere decir que no te despreciará si vas a Él. Su palabra es fiel y nunca cambia. Sus promesas se cumplen siempre. El Señor Jesús vino a morir para que nosotros pudiéramos vivir para siempre con Él en el cielo. ¡Wow! ¡Qué regalo más hermoso hemos recibido de parte de Dios! El regalo de su Hijo Jesús, que dio su vida por ti y por mí. Solo debemos aceptarlo. ¡Qué gran lección el día de hoy! Nunca lo olvides. Nos vemos mañana. Recuerda que tienes un amigo que te ama y su nombre es Jesús. Así que vamos, de pie a cantar. Hola, hola, estamos en el día 3 y es tiempo de nuestro trabajo manual. Recorta los 6 pétalos, el tallo, los 2 círculos del centro y los 6 dibujos. No le quites la línea negra. Eso es todo. Recuerda guardarlo en un lugar seguro. Mañana seguiremos. Hasta pronto. Hola amiguitos, espero que se encuentren muy bien. Es tiempo de nuestra historia misionera. Pero antes vamos a recordar un poco de lo que aprendimos el día de ayer. Hudson Taylor apenas tenía 5 años cuando él ya pensaba que cuando fuera grande iba a ser un misionero y se iba a ir a China. A él le gustaba mucho leer la Biblia y leer libros, pero era un niño muy enfermo.
A los 13 años se tuvo que ir a trabajar con su papá a la farmacéutica, en donde aprendió a hacer medicamentos. A los 16 años ocurrió algo muy importante en su vida. ¿Y qué fue? Fue recibir a Jesucristo en su corazón. Él se sintió muy alegre y muy emocionado por haberlo recibido, por lo cual él quería salir corriendo y decirle a las demás personas lo que él sentía y que era muy importante que recibiéramos a Jesús en nuestro corazón. Un día estaba orando y le pareció que Dios le dice que tiene que ir a trabajar a China por él. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Hudson? Él empezó a prepararse, comenzó a estudiar diariamente la Biblia, comenzó a estudiar varios idiomas como el griego, el latín y el chino. También estudió un libro en donde él se dio cuenta que muchas personas eran pobres y necesitaban de medicamentos, por lo cual él pensó que era necesario seguir estudiando para él poder apoyar a esas personas. Habló con el doctor Harley para ser su asistente y el doctor muy agradablemente le dijo que sí. ¿Y se recuerdan qué más va a aprender Hudson con el doctor Harley? Si quieren saber qué es, empezamos nuestra lección del día de hoy. Continuamos con la segunda parte de nuestra lección. Toda la semana y semana tras semana, Hudson Taylor trabajaba, estudiaba y ayudaba al ocupadísimo Dr. Hardy. Estaba aprendiendo mucho acerca de la medicina, pero además estaba aprendiendo algo mucho más importante. Estaba aprendiendo a confiar en Jesús para todo. Los domingos por la tarde iba al barrio más pobre de la ciudad, iba de casa en casa para visitar a los enfermos y necesitados. Les llevaba medicina y a los que le permitían les leía la Biblia y oraba por ellos. Distribuía folletos y a los que estaban dispuestos a escuchar les hablaba del Salvador. Invitaba a los niños, hombres y mujeres a creer en el Señor Jesús. Algunas veces, hombres groseros se reían de él y lo empujaban. Otros rompían los folletos que les daba y hasta se atrevían a aventar cosas. Con todo eso no tuvo miedo. Estaba aprendiendo a confiar en que Dios le protegía. En China también tendría que confiar para que Dios le guardara de todo peligro. Los primeros meses después que Hudson cambió de casa, vivió en el hogar del Dr. Hardy. Luego, la familia del doctor necesitó el cuarto donde él vivía. Entonces se cambió a un cuarto pequeño en un barrio pobre. Pensó, Dios quiere que aprenda a vivir sin ciertas comodidades y quiere que comparta lo que tengo con otros. Con toda alegría se alimentaba con comidas de las más baratas. Cada centavo que podía ahorrar lo daba a los pobres y decía, entre menos gasto en mí y más doy a los pobres, más feliz me siento y más bendiciones recibo. Gustosamente, Hudson aprendió cómo vivir sin tener ropa o alimentos caros, pero Dios quería que aprendiera a privarse de lo que más deseaba y pensaba que le era esencial. Conoció a la señorita Vaughan, que era cristiana y maestra de música. Estaba muy enamorado de ella, creía que ella también le amaba. Con mucha frecuencia le hablaba acerca de China y le explicó que Dios quería que fuera misionero en ese país. Pensó, ella es la joven perfecta para que sea mi esposa y me acompañe a China. Un día pidió permiso a los padres de ella para casarse con ella. Sí, respondieron ellos, pero con la condición de que no vayan a China. La joven estuvo de acuerdo con sus padres. Hudson sufrió una gran desilusión, pero pensó, voy a esperar, confiar y orar, tal vez ella cambie de opinión. Así que esperó un tiempo, orando y confiando que así sería, pero no sirvió de nada. Entonces se preguntó, ¿debo permanecer en mi patria y casarme con la señorita Vaughan? ¿Puedo ser misionero aquí mismo? ¿Verdad?
Pero luego se dijo, no, tengo que ir. No puedo desobedecer a Dios. ¿Cómo podría permanecer en Inglaterra mientras que millones de chinos no conocen el camino a Dios? Creo que Dios quiere que me olvide de la señorita Vaughan. Así lo haré. Si Él quiere que me case, me dará la esposa que me conviene. Así que Hudson aprendió a confiar en Dios también en esto. Quería salir para China pronto, porque siempre pensaba en todos los chinos que no sabían que Dios ama y salva a los pecadores. Se entristecía en una carta que escribió a su madre, decía: anhelo ser misionero y hasta me parece que no podré vivir si no se hace algo por China. También pensaba, sin embargo, antes que vaya a China, debo aprender a confiar más y más en Dios, porque allá estaré muy lejos de mi hogar y no tendré a nadie para que me ayude. Si debo aprender a confiar en Dios para todo, tengo que confiar en Él para que ponga en el corazón de muchas personas que oren por mí y para que me ayuden. Así que antes de que pueda ir, tengo que aprender a confiar en Dios aquí. ¿De qué otra manera podría Hudson poner en práctica su confianza en Dios? El Dr. Hardy y los pobres que vivían en Hull, sin saberlo, le ayudaron. Verán, el Dr. Hardy era muy olvidadizo y a veces hasta olvidaba pagarle a Hudson. Le decía: por favor, recuérdame cuando tengo que pagarte tu sueldo. Pero Hudson no quiso hacerlo. Decidió orar para que Dios le recordara al doctor que debía pagarle. Un día el doctor tenía que pagarle y lo olvidó. Todo lo que Hudson tenía en el bolsillo era una media corona, que equivale como a 5 quetzales. Precisamente en ese tiempo, un hombre muy pobre se acercó a Hudson y le dijo: ¿quiere usted venir a orar por mi esposa? Se está muriendo. Hudson se apresuró a ir con el hombre al cuartito donde vivía con su familia. Encontró ahí 3 niños que estaban medio muertos de hambre, un nuevo nene y a la mujer enferma. ¡Qué cuadro más triste! Hudson se arrodilló junto a la enferma y oró por ella. Al hacerlo, recordó que en su bolsillo tenía media corona. Si se recuerdan, eran como 5 quetzales. ¿Cómo podía orar y pedir a Dios que ayudara a esos pobres si él mismo no estaba dispuesto a ayudarles? El pobre hombre le dijo: por el amor de Dios, si usted puede ayudarnos, hágalo. En ese instante vino a la mente de Hudson el versículo de la Biblia que dice: al que te pida, dale. La mano de Hudson se hundió en su bolsillo y sacó su última moneda. Aquí tiene usted, tome esto. Le entregó todo el dinero que poseía y eso era lo que Dios quería que hiciera. Al regresar a su humilde cuarto, su corazón rebosaba de felicidad. Se arrodilló y pidió al Señor que le enviara dinero para comprar su comida para el otro día. Se metió en su cama confiando en que Dios le daría el dinero necesario. ¿Cómo lo haría Dios? Tenía que esperar a ver. A la mañana siguiente, mientras comía su avena, llegó el cartero trayéndole una carta. El sobre no indicaba de quién venía y tampoco pudo reconocer la letra. Ansiosamente abrió el sobre. Adentro, en una hoja en blanco, encontró un par de guantes y se quedó asustado. De ellos cayó medio soberano. El medio soberano equivale como a 20 quetzales. ¿Cómo se regocijó Hudson y exclamó: el Señor me ha devuelto 4 veces el dinero que yo di al pobre hombre. Tengo dinero para comprar alimentos para 2 semanas. Quería gritar y bailar de gozo. ¿Quién habría enviado ese dinero? No tenía idea.
Dios había hecho que alguien lo enviara, dio gracias al Señor y le alabó por los guantes, por el dinero y por el desconocido que los había enviado. Eso no fue todo. Dios también contestó su oración por la mujer que estaba agonizando. Ella vivió y se alivió. Qué maravillosamente había recompensado Dios la confianza que había puesto en él. Pasaron 2 semanas y de nuevo Hudson se había quedado sin dinero. Todavía el doctor no se había acordado de pagarle. Era sábado, día en que Hudson tenía que pagar su renta. Esa tarde el doctor le dijo: «A propósito, ya pasó el día que debí pagarte, ¿verdad?» «Sí, señor», respondió Hudson, esperanzado. «Ay, cuánto siento que no me ha recordado antes», dijo el doctor. «Esta tarde envié todo el dinero al banco». Hudson sintió que el corazón se le paralizaba. ¿Le iría a desilusionar Dios ahora? Todo parecía que sí. Todo el resto del día estuvo orando mientras trabajaba. Llegó el anochecer y se hizo más y más tarde. Al fin ya era el tiempo de regresar a su cuarto y todavía no tenía dinero. Se puso su chaqueta y se preparó para salir. En ese momento entró el doctor riéndose alegremente. A esa hora tan avanzada, uno de sus pacientes ricos había venido a pagarle su cuenta. ¡Qué extraño! El hombre podía haber esperado, pero sintió que debía pagar inmediatamente. De modo que el olvidadizo doctor pudo pagarle a Hudson. Después de todo, Hudson, con el corazón lleno de agradecimiento, fue inmediatamente a su hogar y pagó la renta. Dios había contestado otra de sus oraciones. Hudson pensó: indudablemente Dios no tardará mucho en mandarme a China. Si Él contesta mis oraciones y me cuida, como lo está haciendo aquí en Inglaterra, puedo confiar en Él para que también lo haga en China. Hudson oró y preguntó al Señor si era tiempo para ir a China, pero todavía no era el tiempo de Dios. Más bien, el Señor le mostró que el paso siguiente era asistir a la Universidad de Medicina en Londres, hasta que Dios le mostrara claramente que debía ir a China. Debía continuar estudiando y esperando. Pronto Hudson estaba muy ocupado estudiando y trabajando en el hospital de la universidad. Algo sucedió entonces. Después de haber tocado el cuerpo de un hombre que había muerto de una fiebre espantosa, Hudson se enfermó gravemente. El doctor que él atendía le dijo: váyase a su hogar tan aprisa como pueda y ponga todas sus cosas en orden, porque va a morir. El doctor tenía la certeza de que Hudson muy pronto iba a morir. ¿Creen ustedes que esas palabras asustaron a Hudson? ¿Qué habrían sentido si hubieran estado en su lugar? ¿Qué habrían hecho ustedes? Con toda calma, Hudson miró al doctor y le dijo: no creo que vaya a morir. Tengo trabajo que hacer en China. Pero si muriera, sería maravilloso, porque iría a vivir con mi Salvador. Después, tan rápido como pudo, Hudson se fue a su cuarto. Cada minuto que transcurría se sentía peor y al llegar a su cuarto se sintió muy grave. Todo parecía indicar que jamás iría a China. Pasaron lentamente días y noches de sufrimiento, pero Dios estaba cuidando de Hudson. No permitió que muriera. Después de muchas semanas se recuperó completamente y pudo volver a estudiar medicina de nuevo. No mucho tiempo después le llegaron buenas noticias de China. Informaron que ya era tiempo adecuado para que los misioneros fueran allá. Hudson exclamó: creo que ahora es el tiempo en que Dios quiere que vaya. Se dio prisa a visitar a su amigo en la oficina de la Sociedad Misionera y le dijo:
Estoy listo para ir a China en cualquier momento. El hombre le miró asombrado y le dijo: acabo de escribirle una carta para preguntarle si quería prepararse para salir. Véala, le dijo mostrándosela. Aquí está. Dios le había hecho pensar lo mismo a la vez. Le pareció que significaba que ya era el tiempo fijado por Dios para que Hudson fuera a China. Qué bueno que Hudson había aprendido a confiar en Dios para todo, hasta para mostrarle cuándo debía salir. Lleno de alegría, Hudson, que entonces tenía 21 años, empacó sus libros y su ropa, se despidió de sus amigos y de su familia, y el 19 de septiembre de 1953 embarcó en un velero pequeño pero muy resistente llamado Dumfries y se dirigió a China. Por fin las oraciones de sus padres eran contestadas. Aquel niño que había dicho: cuando crezca seré misionero e iré a China, ahora era joven, adulto, y se hallaba en un barco que navegaba hacia aquel país extraño. Pero China estaba a miles de kilómetros de distancia y un viaje en un barco de vela era lento y muy peligroso. Aún antes que la embarcación se hubiera alejado mucho de tierra, se encontró con una tormenta violentísima. Los vientos soplaban furiosamente y enormes olas de espuma amenazaban con arrojarlos contra las rocas. Pero la tripulación se las arregló para evitar que el barco se estrellara contra las rocas y lo salvaron. En otra ocasión, el viento no soplaba y la embarcación empezó a ser arrastrada por una poderosa corriente hacia una costa de arena bajo el agua y rocas. El capitán y la tripulación se esforzaron para alejar de las rocas el barco sin lograrlo. El capitán estaba cerca de Hudson, observaba sin poder hacer nada y dijo desalentado: bien, hemos hecho todo lo humanamente posible para evitar naufragar. Lo único que nos queda es esperar lo que va a suceder. Repentinamente a Hudson le vino una idea y dijo: no, capitán, hay algo que no hemos hecho. ¿Qué es?, preguntó el sorprendido capitán. ¿Qué piensan ustedes que fue la idea que se le ocurrió a Hudson? ¿Qué piensan que pudo haberle pasado por la mente a Hudson que no habían hecho? Esto lo veremos en nuestra próxima lección. Mientras, veremos las siguientes preguntas. Pregunta número 1. Mientras Hudson Taylor estudiaba para ser doctor en medicina, aprendió algo que es mucho más importante que la medicina. ¿Qué cosa fue? ¿Qué cosa fue más importante que aprendió Hudson que la medicina? Pregunta número 2. Hoy en día necesitan los misioneros confiar en el Señor Jesús como lo hizo Hudson. ¿Por qué lo creen así o por qué no? Pregunta número 3. ¿Cómo ayudó Dios a Hudson para saber precisamente el tiempo cuando Él quiso que se fuera a China? Pregunta número 4. ¿Qué sucedió a la embarcación velera poco después de empezar su viaje hacia China? Pregunta número 5. ¿Qué habrían hecho ustedes si les hubiera pasado eso? Muy bien, amiguitos, hasta la próxima.